Bendiciones y bienvenidos a este servicio de celebración Ministerio Hispano de la Iglesia Unida Metodista de Clear Lake. Mi nombre es Sheila Castellano, su servidora, y le doy gracias a Dios en esta tarde por su presencia aquí con nosotros. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, gracias por la manera tan especial en la cual llegas a nosotros, no solamente hoy en este momento, sino cada día. Señor, pedimos que ahora en lo que vamos a estar exponiendo la palabra, en lo que vamos a estar compartiendo la bendición de la palabra que tú nos provees, Señor, pedimos que mandes de tu Espíritu para que donde quiera que nos encontremos, podamos abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos y escuchar y recibir bien el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hey, en este momento vamos a cantar una canción que estoy seguro que va a hablar a tu corazón como ha hablado a mi corazón. Cada que tú y yo cantamos, no solamente estamos cantando, no solamente estamos tocando música, estamos declarando palabra de Dios a nuestros corazones. Y en este canto, Dios nos recuerda que Él siempre está con nosotros en medio del fuego, en medio de la tormenta. No sé si recuerdes el pueblo de Israel cuando viene saliendo de Egipto y están frente al mar, frente a los problemas. El Espíritu de Dios abre las aguas y ellos pueden pasar del otro lado hacia la tierra prometida, pero en medio de esa tormenta, en medio de ese problema, es Dios quien está con ellos, es Dios quien abre un camino, y es de la misma manera en que tú y yo podemos experimentar a Dios en estos tiempos. Dios sigue siendo bueno y su Espíritu está con nosotros a través del fuego, a través de las aguas, a través de las dificultades. Así que te invito que en este momento podamos poner nuestros ojos en Jesús, aquel que perfecciona nuestra fe. Así que juntos vamos a cantar de su gracia y de su amor. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás, más entre las llamas. Estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las aguas. Las aguas hundiste mi pecado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 hay uno más entre las
se romperán, nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre está. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Vencerás las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Trae libertad, las cadenas ante sí se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Y uno más sobre las llamas está junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Y uno más sobre las aguas. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Ahí estarás. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de los niños. Este es el segundo domingo de Cuaresma. Y la semana pasada estuvimos hablando brevemente de el tiempo de Cuaresma, que era un tiempo para meditar, para reflexionar, para arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal, para aprender cómo mejorar nuestra vida de cristiano, en la que debíamos de privarnos de ciertas cosas que nos gusta hacer, como por ejemplo los video games, la televisión, quizás jugar pelota con alguno de los amigos, y dedicar por lo menos 5 o 10 minutos diarios a la comunicación con nuestro Señor. Y esa era la tercera cosa que debíamos de practicar en estos días de Cuaresma: la meditación, el arrepentimiento, la oración, el privarse de ciertas cosas para poder tener un poquitico más de tiempo para tener esa comunicación necesaria con nuestro Padre, ¿verdad? Ahora bien, hoy les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un superhéroe en su vida? Y no tiene necesariamente que ser un personaje de un libro o una película. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un hermano mayor, un maestro, alguien que ustedes admiran y que quizás copien un poquitico, que aprendan mucho de esa persona, porque para ustedes representa un personaje fuera de serie. ¿Qué cosa es la definición de un superhéroe? Pues si buscamos en Google,
La definición de superhéroe en Google es: un superhéroe o superheroína es un personaje común que posee habilidades más allá de lo común, que normalmente usa sus poderes para ayudar al mundo a convertirse en un lugar mejor, o se dedica a proteger al público y combatir al crimen. Eso es lo que dice Google. Pudiéramos buscar algo más o menos semejante en un diccionario común y corriente. Y ustedes no piensan que Jesucristo, el personaje de Jesucristo, es un superhéroe. En aquella época en que Jesús caminó la tierra, en el tiempo que duró su corto ministerio entre nosotros, no se conocía la palabra superhéroe, pero es exactamente la definición. Una persona que se preocupa por ayudar al prójimo, por combatir el crimen, por hacer que las cosas marchen debidamente. Y para los discípulos de Jesús, para las personas que seguían a Jesús constantemente, eso era la idea que ellos tenían, de aquel hombre maravilloso que sanaba enfermos, que resucitaba a los muertos, resucitó a Lázaro, que traía el bien a los demás, que llevaba paz, sosiego, que perdonaba a los pecadores, alguien al que ellos no estaban acostumbrados. Ahora, ¿cómo piensan ustedes que se sentirían esos amigos si ese superhéroe les hubiera dicho que iba a morir? Y ahí llegamos a la lectura bíblica del día de hoy. La lectura bíblica está en el libro de Marcos, en el capítulo 8, los versículos del 31 al 38. Pero también se repite en otro de los evangelios, se habla brevemente de esto en Juan, y también en Mateo 16, del 21 al 28, es más o menos la misma lectura que vamos a tener hoy. Les traje la segunda parte del pequeño dibujo animado que encontré la semana pasada. Está en inglés y en australiano, un dialecto que debe de haber en Australia. Así que les voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada, mostrarles el dibujo, pero leer yo la Biblia. Y vamos a ver cómo sale esto. Recuerden, Marcos 8, de los versículos 31 al 28. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y en los santos ángeles. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Es increíble cómo Jesús trató de decirle a sus discípulos que se acercaba a su hora final, que estaba cerca el momento en que él tenía que morir para resucitar. Y los discípulos no se daban cuenta exactamente. ¿Cómo ustedes van a querer que la persona que ustedes admiran y tratan de seguir vaya a morir? Esa persona para ustedes es especial y quieren que esa persona tenga una larga vida para ustedes poder seguir disfrutando de su compañía. Sin embargo, Jesús sabía que en los planes de su Padre estaba que Él padeciera, que Él muriera y que resucitara a los 3 días para poder darle ese ejemplo al mundo de la victoria sobre la muerte. Vamos a tener un pequeño momento de oración.
Gracias, Señor, porque estamos una vez más leyendo tu palabra, meditando y aprendiendo más de ti. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y deposita ahí todas esas enseñanzas valiosas que tú tienes para nosotros, para poder encontrar el significado de tu palabra, para poder acercarnos a ti, para poder entender qué espera por nosotros allá en tu reino. Bendice nuestra familia, nuestras casas, ayúdanos a aprender. Gracias por todo lo que recibimos de ti, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Jesús. Acuérdense, muchachos, oren, dedíquenle un poquitico de tiempo a la comunión con nuestro Padre. Réstenle a esos placeres pequeños que ustedes tienen un poquitico, unos minuticos diarios y tengan esa comunicación con el Señor que tanto necesitamos. Nos vemos la semana que viene con otro capítulo interesante. Cuídense, hagan las tareas. Este es el momento en nuestro servicio en el cual les invitamos a que cooperen y participen del ministerio de las ofrendas y los diezmos. Hermanos, les recuerdo y les recalco que todo lo que ustedes proveen para el ministerio de esta iglesia no solo afecta el ministerio local, pero el ministerio global también. Así que de la misma manera en la cual Dios les bendice, sean una bendición para otras personas. Oremos. Señor, pedimos que en estos momentos, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor, que proveas para ello, como siempre haces, una doble porción, no solo para que reciban, pero sino para que también puedan repartir y contribuir. Gracias, Señor, por estos regalos que son presentados a este ministerio, para que nosotros podamos seguir echando adelante, podamos seguir compartiendo las buenas nuevas de tu reino, Señor, y podamos seguir creciendo la iglesia, no la iglesia física, no el edificio, Señor, sino tocando los corazones de las personas que necesitan recibir esa bendición tuya en su vida. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. El cielo se viste de
hemos llegado al segundo domingo de Cuaresma y hoy vamos a estar hablando acerca de una historia que casi siempre compartimos en esta época del año, la transfiguración de Cristo en el monte. Y vamos a comenzar leyendo primero el capítulo 8 de Marcos y después vamos a saltar al 9. Así que ahí donde se encuentran, les invito a que sigan en su Biblia o sigan lo que va a aparecer en la pantalla. Y la palabra dice así. Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero 3 días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», dijo. «Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no del punto de vista de Dios». Entonces llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y dijo, «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles». Pasando a Marcos 9, 2-9, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó, «Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías». Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, «Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo a él». De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Te alabamos, Señor. Me causa no necesariamente asombro, pero sí me hace pensar, reflexionar, que la primera parte de lo que compartimos ahora, Cristo está hablando con sus discípulos y le está diciendo que las cosas van a cambiar, que no va a ser bien recibido, que va a llegar el momento donde va a ser rechazado, va a ser humillado, va a ser matado, va a morir. Y eso es necesario. Y Pedro lo retira a un lado y empieza a decirle que no diga esas cosas. Quizás porque Pedro mismo no quería contemplar o pensar acerca de que pudieran hacerle daño a Cristo, que supuestamente era el Mesías o era lo que él entendía, que cómo iban a hacer semejante cosa, cómo iban a haber personas que iban a llegar hasta ese punto. Pero Cristo, conociendo bien cuál era el plan, cuál era lo que se iba a llevar a cabo o lo que Dios tenía ya planificado, lo reprende a él
y le llama la atención fuertemente delante de todas las personas. Apártate de mí, Satanás, le dice, porque escucha otra vez en las palabras de Pedro, tratando de cambiar lo que está diciendo, la voz quizás que había oído en el desierto cuando Satanás lo tentó a que hiciera cosas que estaban en contra de los planes del Señor, del Padre. Y entonces le dice a todas las personas, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme a mí. Poco más adelante están en el monte donde Cristo ha llamado a esos 3 discípulos que vayan con él, quizás en especial a Pedro, para que Pedro pudiera presenciar lo que estaba por pasar, para que Pedro pudiera ver esa escena tan impresionante. Imagínense usted que estuviesen allí en ese momento, no solo para ver esa transfiguración, ese cambio físico en Cristo, donde se volvió una luz, donde se vio su ropa tan blanca, tan resplandeciente, pero que aparecieran esos 2 personajes históricos tan importantes en lo que es y lo que era la tradición judía, que aparecieran Moisés y Elías. Moisés, que había sido el libertador del pueblo de Israel, y Elías, que había sido un profeta tan fuerte para ellos, que había traído la palabra del Señor y que había batallado y que había hecho todas las cosas que había hecho, que había sido llevado hasta el cielo sin haber físicamente muerto en la tierra. Estos 2 personajes que habían sido, que siguen siendo tan importantes en lo que es la historia del pueblo de Dios, allí presentes con Cristo en aquel monte. Y tan impresionante fue que Pedro se quedó completamente sin palabra, y lo único que se le ocurrió decir fue que iban a hacer esos 3 espacios para que pudieran quedarse allí. Pero ese no era el plan. Cristo tenía que salir a hacer el ministerio que le tocaba hacer, y la voz de Dios sale de entre aquella nube y le dice a Pedro y a los otros discípulos, este es mi hijo, escúchenlo. O sea, yo les estoy diciendo a ustedes personalmente que necesitan escuchar lo que Él está diciendo. La transfiguración de Cristo nos ayuda a nosotros de una manera especial, especialmente en esta época de Cuaresma, a entender que cuando nosotros nos entregamos a lo que Dios quiere para nuestra vida, somos cambiados. No quizás de una manera resplandeciente, pero Dios llega a nuestras vidas, entra en nuestro corazón, y cuando le permitimos el espacio, Dios cambia todo. Si nosotros le damos la oportunidad, Dios puede hacer un cambio radical en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros nos aferramos a las cosas que no debemos de aferrarnos. Nosotros no ponemos la atención en los detalles mínimos que Dios nos da a seguir. Quizás porque pensamos que es suficiente lo que estamos haciendo. Bueno, yo estoy supuesta a orar, pero es suficiente que
que ore una vez al día. Yo estoy supuesta a leer la Biblia, pero es suficiente que la lea una vez a la semana. Yo estoy supuesto a ir a la iglesia, pero es suficiente que vaya una vez al mes. Dios no quiere que nosotros hagamos lo suficiente como para llegar a una meta pequeña. Cuando nosotros nos entregamos, nosotros debemos de entregarnos plenamente. Por eso, en la parte previa al cuento de la transfiguración, Cristo llama a las personas que están allí oyendo a que se nieguen a sí mismos, agarren su cruz y lo sigan a Él. Durante la Cuaresma, nosotros tenemos la oportunidad de rechazarnos a nosotros mismos, como dice ahí. No necesariamente de una manera diferente a lo que hablamos ya la semana pasada durante el tiempo que estábamos hablando de lo que Dios pide que nosotros hagamos durante este tiempo de reflexionar. Pero cuando nosotros llegamos al tiempo de Cuaresma, nosotros hacemos un ayuno. Se nos pide que hagamos un ayuno. El ayuno no tiene que ser, como dije ya previamente, no tiene que ser necesariamente de alimento, pero cuando hacemos cualquier tipo de ayuno que hagamos, sea de las redes sociales, sea de alimentos, sea de la televisión, cualquier cosa que nos estamos negando a hacer, nos estamos quitando, estamos abriéndole el paso a Dios, a que Dios quizás obre de una manera especial en nosotros. Y durante este tiempo de Cuaresma, lo que estamos buscando o lo que estamos tratando de hacer es de reflexionar, mirarnos a nosotros mismos. ¿De qué manera Dios nos está cambiando? ¿De qué manera Dios está obrando en nosotros para nuestro bien y para el bien de las personas con las cuales nosotros nos encontramos? ¿Qué cosa es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para cambiar la manera en que nosotros nos acercamos a Él y la manera en la cual nosotros lo reflejamos a Él? Cuando nosotros tenemos esa relación especial con el Señor, indiscutiblemente van a haber personas que van a ver en nosotros el reflejo y la imagen de Dios. ¿Qué tal si no estamos brillando de una manera resplandeciente cuando estamos tratando de hacer las cosas que Dios nos manda hacer? Dios nos da las cosas que nos da en la vida, Dios nos da las bendiciones que nos da, no a medias, sino completamente. Quizás no son las cosas que nosotros esperamos, pero son las cosas que Dios tiene planeadas para nosotros, las cosas que Dios sabe que van a ser de mayor beneficio para nuestra vida. Entonces, si Dios nos da las cosas completamente, ¿por qué entonces nosotros no damos completamente de nosotros mismos para lo que Dios quiere que nosotros hagamos? A veces, por miedo, por orgullo, no entendemos qué cosa es lo que Dios está pidiendo. Y en vez de entregarnos completamente, nos entregamos a medias. Hasta aquí. De aquí no, solamente voy a dar tanto. Solamente voy a contribuir tanto tiempo para hacer esto. Solamente voy a participar hasta este punto o cierto tiempo. No voy a dar más. ¿Por qué ponemos limitaciones? Cuando Cristo da el reto de que se nieguen y tomen la cruz, no dice niéguense un poco o rechacen esta cantidad, sino dice niéguense a sí mismo, entréguense completamente, tomen su cruz. ¿Cuál es la cruz? La cruz es aquellas cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Los momentos difíciles, ese momento en que miramos
hacia adentro y vemos las cosas que quizás no son las cosas que agradan a Dios. Vemos nuestros fallos, vemos nuestras debilidades, pero así todo, aunque no nos sintamos que somos las personas que debemos de ser en los ojos de Dios, Dios aún así nos puede utilizar de una manera especial. Y si confiamos en lo que Dios tiene para nosotros y seguimos los pasos de Él, Dios va a poder utilizar eso para su gloria y su reino, para crecer a otra persona que necesita ver que no necesitamos ser perfectos para ser seguidores de Cristo. Hay muchas personas en este mundo que no se sienten capaces, no se sienten que son útiles, no se sienten que son suficientes para recibir la bendición del Señor, porque se miran en ese espejo y dicen, bueno, yo soy un pecador, yo soy imperfecto y por lo tanto yo no puedo ser digno de ser un seguidor de Cristo. No, hermano. La persona que puede verse en ese espejo y aún así ver todas sus faltas y sus fallos, debe de levantar aquella cruz, debe de levantar todas aquellas cosas que quizás lo hacen sentir menos y darse cuenta que aún así Dios los ama tanto que mandó a Cristo a pagar por aquellos fallos, aquellas faltas, aquellos pecados que quizás se sientan que es lo que más nos separa de Él. Dios no nos manda a ser perfectos, pero Dios sí nos pide que nos acerquemos a Él, que lo sigamos a Él, cueste lo que cueste, con todas las cosas que llevamos, la carga que llevamos. Cuando nos acercamos a Él, cuando lo seguimos a Él, Dios aligera esa carga. Porque cuando recibimos el amor y el perdón de Dios, sabemos y reconocemos que aún a pesar de todas esas cosas que pensamos que nos separamos del Señor, que nos separan del Señor, Dios nos ama y nos recibe. Yo conozco a una joven que siempre se ha dudado, siempre ha batallado con esa imagen de lo que las personas puedan pensar de ella y se mira de una manera negativa porque a veces no llega a la meta que ella misma se pone. Y piensa que como no puede llegar a esa meta aquí, que quizás eso la separa a ella del amor de Dios. Cuando nosotros venimos y participamos de la iglesia, somos parte de la escuela dominical, somos parte del servicio. No todos tenemos la respuesta que quizás esperemos tener cuando alguien nos pregunta algo. Pero cuando nos entregamos a Dios y nos quedamos abiertos a que Él nos utilice. Yo conozco personas que quizás no han tenido una educación formal, pero así todo tienen una palabra bella para compartir con la persona que está sentada al lado de ellos, un testimonio especial, porque pueden reconocer la mano de Dios en su vida, porque se han entregado plenamente. Han levantado aquella cruz, aquella carga que tienen y así todo, a pesar de todo lo que tienen en su vida, todas las cosas que tienen que enfrentar, siguen
en pos de Cristo. Hay personas que agarran la cruz y salen caminando, y cuando tienen la primera dificultad, dicen hasta aquí, no puedo más. Tienen un momento en su vida donde se sienten que Dios los ha abandonado, y en lugar de seguir buscando a Dios, lo abandonan también. No, hermanos, Dios nos llama a seguirlo. Y durante este tiempo de Cuaresma, les invito a que en sus reflexiones, en ese tiempo que le dediquen al Señor, pregúntenle al Señor si en realidad lo están siguiendo como Él quiere que ustedes lo sigan. Pregúntenle si Él está satisfecho con la manera en la cual ustedes le están respondiendo a ese llamado que Él pone en la vida de cada uno de los creyentes. Quizás si toman el tiempo de hacer esa reflexión, de dejarse abierto a la palabra que Él va a poner en su corazón, quizás van a oír la voz de Él diciendo que sí, pero quizás van a tener ese momento donde van a tener que enfrentar que están haciendo las cosas a medias. Yo personalmente he tenido momentos en mi vida donde yo también he tenido que sentarme y tener ese diálogo con el Señor y mirar profundamente en mi corazón y hacerme esa pregunta. No es una pregunta fácil de hacerse, pero es necesaria solamente para poder rectificar eso en nuestro caminar. Dios nos está llamando a ser partícipes de su reino. Dios nos está llamando a tener este tiempo, estos días, en lo que vamos caminando hacia la cruz, para mirarnos a nosotros mismos y entender lo que Él quiere para nosotros. Hermanos, yo le pido al Señor que si no ha llegado ese momento en su vida donde Dios los ha transformado de una manera especial, yo le pido al Señor que se revele en cada una de sus vidas para que ustedes también puedan tener esa experiencia de transformación, que Dios los transfigure de una manera especial para que puedan salir al mundo y brillar con el amor y la gracia, el perdón del Señor. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Señor, si hay algo en nuestra vida que nos tiene estancados, si hay algo en nuestra vida, Señor, a lo cual estamos tan acostumbrados o tan aferrados que no queremos cambiar, no queremos soltar, no queremos dejar eso por atrás para seguirte. Señor, yo pido que de una manera especial y poderosa que tú lo arranques de nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos cada día a emprender ese camino contigo, a caminar con esa cruz a nuestra espalda, Señor, reconociendo que el amor tuyo no es condicional a que seamos perfectos, sino que el amor tuyo es lo que nos perfecciona. En este mundo, Señor, nunca vamos a ser perfectos. La perfección va a llegar en el reino tuyo, Señor, cuando lleguemos a tu presencia, cuando seamos transformados completamente en la luz y en la gracia tuya. Gracias, Señor, por la manera en que llegas a nosotros cada día. Ayúdanos, Señor, a ser abiertos, a recibirte, a compartirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque podemos llegar a ti en todo momento. Y si
¿acaso nos llegaran a faltar las palabras? Que siempre recordemos lo que compartió Cristo con nosotros cuando nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amigos, hermanos, queridos, yo le pido al Señor que llegue cada día a su vida de una manera especial y que si aún no han tenido ese momento de transformación, que Dios los ilumine, que Dios los encamine. Y les invito a que sigan en pos de Él. Bendiciones. Amén.